Un nuevo feminicidio conmocionó a Saltillo la mañana de ayer. Erika fue ultimada por su pareja, Raimundo, un sujeto que ejercía violencia contra ella. Ella lo siguió permitiendo y esta historia terminó en tragedia. Sobre ese tema, hoy tenemos con nosotros a la doctora Rosa María Salazar, fundadora, directora y una gran entusiasta para luchar contra la violencia contra las mujeres, fundadora de Luz y Esperanza, una organización que durante 20 años ha ayudado a cientos y cientos de mujeres que sufren de violencia doméstica. Doctora, bienvenida. ¿Cómo está usted? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias por Primero que nada, felicidades por esa extraordinaria labor que ha hecho usted por las mujeres de Saltillo, de la región sureste de Coahuila, de todo nuestro estado, con este organismo que es un ejemplo a nivel nacional. Gracias. ¿Qué siente una persona que tanto ha luchado contra esto al conocer una noticia tan violenta, tan brutal como la de ayer? Sí, es impotencia. Siempre, todos los días en la mañana, una de las cosas que hago muy temprano es revisar las notas del periódico. Ayer en las notas no estaba, hasta más tarde me dicen del caso. Y es mucha impotencia porque creo que quienes luchamos por este tema a favor de las mujeres estamos buscando que no haya un feminicidio más. Este discurso de ni una más, de no queremos que las maten, es una realidad. Nosotras que atendemos a las mujeres insistimos mucho en eso. Las mujeres que entran al refugio, hablamos mucho con ellas de sus planes de seguridad que deben de tener para evitar justamente un feminicidio. Cada que oímos una noticia así, bueno, buscamos como siempre dónde están las fallas, qué es lo que sucede, que nos siguen pasando los feminicidios. Y esa es la realidad. Yo lo resumo en la palabra impotencia, pero ahí hay muchas emociones, ¿verdad? Hay enojo, hay molestia incluso, porque decimos, ¿qué sucede si una mujer es asesinada? O es que no vio que había espacios donde atenderse, o es que fue a los espacios de atención y no la atendieron, o es que no hubo sensibilidad con quienes debe de existirla para atenderla. Y la otra parte es, ¿qué hacemos con los agresores? ¿Qué hacemos con esas personas que agreden a las mujeres, que sí se les asigna un castigo, que puede ser la reparación del daño, que puede ser la parte de no acercársele a la señora, pero ¿y el tratamiento? Estos hombres pueden cambiar de mujer, pero no dejan de ser violentos. Doctora, al parecer la prevención sería como una herramienta, pues digamos la más importante, la más fuerte para evitar llegar precisamente hasta estos extremos. ¿Cuál es el perfil del hombre violento? Sabemos que de un día para otro no te prenden fuego, como sucedió en el caso de Erika. ¿Cómo identificar pues un perfil así, ¿no?, de esta naturaleza? Hace años, cuando empezamos este trabajo, existía un perfil. Había 3 tipos de hombres que se definieron y que por razón de derechos humanos se quitó, porque era estigmatizar a los hombres. Entonces, pero las características siguen siendo, aunque ya no exista la categoría como tal nombrada, pero existen. A ver, ¿qué características tienen? El factor importante de la violencia, las mujeres lo tenemos que entender todas, que la violencia no es el golpe y no es el insulto, eso es una agresión. La violencia es la intención de control, es aplicar fuerza, que es el hombre la tiene por cuestiones culturales, porque él es el que manda, es aplicar fuerza para poder controlar, para poder someter a una mujer. Entonces, a veces las mujeres dicen, no me pega o nunca me ha pegado, ¿verdad? Pero le controló el dinero toda la vida. Entonces, el ejercicio del control, el hombre siempre se quiere salir con la suya, es decir, yo mando, hazme la comida, quédate en la casa, dime con quién hablas, es decir, siempre tener el control en la familia. Cuando la mujer desafía la autoridad que él cree que tiene, es cuando el hombre implementa una acción de mayor control, que puede ser empezar con los gritos y va subiendo hasta que llegan a la muerte, porque sienten desafiada su autoridad. Ese es el principal factor que origina los feminicidios. Ahora, ¿cómo lo puede identificar la mujer? Puede ser que diga, nunca me golpea, pero sí le prohíbe hacer muchas cosas, no la aísla, no la deja platicar con amigas, le controla su forma de cómo se viste, y puede ser muy sutil.
Doctora, en este caso, por ejemplo, en el caso específico que vimos y en las historias que se fueron recabando por ahí con el equipo de reporteros de Telesaltillo y de Zócalo, muchos familiares cercanos nunca se enteraron de ninguna situación. Entiendo que de pronto estos personajes pueden ser también encantadores para los ojos de la gente alrededor. Platíquenos un poquito sobre esto. Uno de los perfiles, acuérdense siempre que la intención es el control. Entonces, uno de los perfiles es, hay hombres que son muy galantes, muy atentos, muy educados, ¿verdad? Uno de los perfiles es que fuera de la casa son muy amables. En el trabajo se acomiden a cargar cajas, a apoyar a las mujeres principalmente, pero en la casa son bastante agresivos. Entonces, cuando sale la pareja a convivir en espacios sociales, él es muy amable con ella. Claro, y la opinión de la gente alrededor claro. es... Candil de la calle, así es, y entonces afuera la gente dice, oye, él es muy bueno, siempre lo vimos muy amable, siempre muy atento. Esa es una de las características y esos son los más peligrosos, porque los otros son los siempre agresivos, claro, los hostiles. ¿Qué deben hacer los vecinos? Aquí se hablaba de que escuchaban gritos continuamente, incluso durante la noche de antier, para amanecer ayer, volvieron a escuchar esos gritos y hasta que vieron que estaba saliendo humo ya le avisaron a los familiares. Sí, yo creo que sí es necesario que la ciudadanía esté atenta, sí, y sí pueden denunciarlo. Tenemos en Saltillo, por ejemplo, la UNIF y tenemos la Corporación Violeta. Ahí yo creo que nada más faltaría que los policías y que tuvieran esta posibilidad de intervenir. Yo he platicado con los policías, he estado con ellos en algunas pláticas por esto mismo, porque ¿qué hace un policía si una vecina llama? Entonces, pues ellos nada más pueden llegar, tocar y preguntar qué está pasando. Pero yo les decía a ellos, usted tiene ojos de policía, tiene olfato de policía, tiene oído de policía. Si usted toca la puerta y dice, oiga, sucede algo, nos dijeron que algo está pasando, y si la señora abre la puerta, pues le digo al policía, usted con su mirada puede ver si hay desorden, si está escuchando algo, si huele incluso a marihuana, si huele a alcohol, si huele a algo que diga, algo está pasando aquí. Y que le dijeran a la señora, así es como se rompe el síndrome de indefensión, que le dijeran, aquí estamos, señora, se le ofrece algo, estamos dando rondines. En Estados Unidos así pasa, ¿no? Los vecinos son quienes hablan y llegan a atender los asuntos de violencia doméstica. El asunto aquí en Coahuila, la violencia se sigue de oficio, es decir, basta con que lo digan una sola vez las señoras y la autoridad lo tiene que seguir, pero siempre van a requerir del dicho de la señora. Y entonces en estos casos, cuando los vecinos denuncian, cuando menos la autoridad debe de llegar y estar al pendiente. Muy bien, en ese mismo tema, vamos a ver cuántos feminicidios ocurrieron en el 2022. Tenemos información de nuestro compañero Luis Durón. El 2022 fue considerado como un año feminicida en Coahuila. En ese año se registraron 24 asesinatos de mujeres, 2 más que los registrados en el 2021. En total, durante el 2022 se registraron 6 feminicidios en Torreón, 5 en Saltillo, 3 en Piedras Negras, mientras que Ocampo, Zaragoza, Viesca, San Pedro, Matamoros, Acuña, Musquis, Sabinas, Ramos Arizpe y Parras registraron una incidencia cada uno. En la región sureste, el último asesinato de una mujer fue reportado en Ramos Arizpe, donde el cuerpo de una pequeñita fue localizado sin vida en un terreno baldío. Su padrastro fue detenido y se encuentra vinculado a un proceso por ser el principal sospechoso de haber golpeado a la bebé de apenas 2 meses. En Saltillo, el caso más reciente de feminicidio fue el de la joven Evelyn de 16 años, cuyo cuerpo fue encontrado dentro de un tambo de ropa luego que su victimario la golpeara hasta quitarle la vida. Otro caso más que fue clasificado para que la investigación sea dirigida por este delito se registró en la colonia María de León contra una mujer embarazada que murió asfixiada luego de que su casa fue incendiada mientras ella se encontraba en el interior. Uno de los casos más impactantes que se investiga como un posible feminicidio fue el suicidio de una menor de 11 años, estudiante de la primaria Urbano Flores. Según las investigaciones de la fiscalía, la menor se suicidó luego de ser abusada sexualmente dentro del plantel escolar. Por este caso se señala al subdirector. En mayo de 2022, también en Saltillo, el cuerpo de Ana Iselda fue localizado dentro de su automóvil en una calle de la colonia Herradura. La mujer fue
asesinada por un hombre al que le había prestado dinero. Otro de los casos que han consternado a la sociedad saltillense fue el feminicidio de la maestra Susana, quien fue atacada por su exesposo Hiram, el cual la apuñaló dentro de su domicilio. Hiram murió a causa de una anemia, internado en el centro penitenciario, luego que fue condenado a 27 años de prisión por el asesinato de su esposa Susana. En Saltillo también se presentó el caso de una mujer de 59 años que fue asesinada al interior de su domicilio. Por este hecho se inició un proceso penal en contra de su expareja. El primer feminicidio ocurrido en Saltillo durante el 2022 fue el de María de los Ángeles, conocida como Angie, quien fue asesinada en un motel. Luego su victimario trasladó sus restos hasta un predio en el ejido Puebla, ubicado sobre la carretera Saltillo-Torreón, donde le prendió fuego. El feminicidio ocurrido en Parras de la Fuente corresponde al caso de Rosalba N. Esta mujer fue asesinada por su expareja, quien al momento en que la autoridad inició la indagatoria por el hallazgo del cuerpo en su patio, el hombre, Oscar N., manifestó que su perro había intentado comérsela. Mientras el 2022 cerró como uno de los años más violentos para las mujeres, a los 8 días de febrero de este 2023 se registró en Saltillo el primer feminicidio que se comete en Coahuila en el año. Se trata del asesinato de Erika Lucio, mujer de 35 años, quien fue atada a una silla y murió quemada luego de que su pareja, Raimundo N., le prendiera fuego a su casa ubicada en la colonia Bellavista. Con imágenes del staff para Telezócalo, Luis Durón. Son las 7 de la mañana con 58 minutos. Las cifras son verdaderamente indignantes de lo que sucede en contra de las mujeres, la violencia en nuestro estado contra las mujeres. Vamos a ir a un corte y regresamos con el tema. Si usted tiene alguna opinión, por favor, está abierto nuestro centro de mensajes 844-100-1010. Estamos conversando con la doctora Rosa María Salazar, fundadora, directora y coordinadora general de la Fundación Luz y Esperanza, este organismo que durante 20 años ha ayudado a cientos de mujeres que han sufrido violencia doméstica, violencia de sus parejas. Doctora, pese a que hay tantos organismos para atender, tantos organismos oficiales para atender la violencia contra las mujeres, se siguen dando este tipo de casos, se siguen presentando situaciones. ¿Hay lagunas en las leyes? Sí considero que hay lagunas, y también no solamente en las leyes, sino en la aplicación, porque Coahuila es un estado que ha avanzado muchísimo, sí lo reconozco en comparación a otros estados. En los últimos años, en el sexenio anterior del licenciado Rubén Moreira, se hizo un avance importantísimo con la construcción de 5 centros de justicia para las mujeres, con el cambio a leyes, por supuesto. Sí ha habido muchos cambios, pero hay lagunas principalmente en la atención justamente en los centros de justicia para las mujeres. Existe esta falta de sensibilidad todavía en muchas personas que atienden. Y por otro lado, en la legislación, yo sí considero que deben de revisar bien el delito de violencia familiar, porque tiene una penalidad hasta de 6 años. Y tenemos el caso ahorita de una mujer que estuvo el señor en prisión preventiva 3 meses, salió, no le pusieron brazalete, salió porque la señora aceptó la suspensión y el señor la volvió a agredir. Y ella dice, oiga, pues es que deténganlo, y los policías dicen, pues no sabemos si el señor tiene orden de aprehensión o no, y lo dejaron ir. Esto sucedió Doctora, en también esta en semana. el tema de aceptar la suspensión del proceso tiene que ver con que los ministerios públicos también un poco tratan de llevar el caso hacia ese término, ¿no? Sí, pues son las salidas que tiene el procedimiento, y que además también... Por eso digo que hay que revisar la penalidad del delito, porque son 6 años y aunque el señor se quede en la prisión y aunque lo detengan, al momento de la conclusión del juicio le van a dar una sentencia de menos de 6 años y el señor va a poder pagar fianza y se va a ir. Entonces es necesario aumentarle un poquito la penalidad para que no salgan con fianza en el caso de aquellos señores que verdaderamente tienen mucho riesgo para las señoras. Pero además... El código dice que, o la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia dice que podrá recibir un tratamiento, y ese podrá, pues si quiere, ¿verdad? Además, el gobierno del estado no tiene los espacios para atender a toda la cantidad de hombres que debieran ir a una rehabilitación, porque al final el hombre violento se puede rehabilitar, pero si no existen los espacios, entonces no nos funciona mucho. Esas son las lagunas que yo considero, el aspecto del delito de aumentarle la penalidad, y lo otro es que existe en la ley la obligación de que ellos deben de ir a un tratamiento. Precisamente en el estado de Coahuila hay reforma
a las penalidades en el tema de feminicidios, pero está metida en la congeladora. Más información al respecto nos comparte Diana Martínez. Pese a que Coahuila es el sexto estado del país con mayor índice de feminicidios, el Congreso del Estado no ha dictaminado la iniciativa de reforma propuesta por la diputada de Morena, Lisbeth Ogazón Nava, en contra de los feminicidios. Hace poco más de 4 meses, la diputada presentó la reforma que propone retirarle el derecho de juicio abreviado a los feminicidas, ya que el juicio abreviado les permite acceder a condenas más cortas. Si es una reforma para aumentar las penas, para que el delito de feminicidio pueda ser castigado, o sea, que no exista el procedimiento abreviado, eso es lo que se elimine, que no haya beneficio. Explicó que al quitarles este derecho podrán alcanzar condenas más largas y de esta forma disuadir a otras personas de matar mujeres, tal como ocurrió este miércoles cuando Erika fue brutalmente asesinada. Y si está aquí una iniciativa que va a evitar que sucedan ese tipo de cosas ya cuando está lo procesal, pues vamos a hacerlo, vamos a impulsar esa iniciativa para evitar que estén haciendo más feminicidios en este estado. La iniciativa fue presentada en septiembre del 2022 y fue turnada a la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, donde continúa sin ser discutida, por lo que no puede ser votada. Con imágenes de Gerardo Ávila para Telezócalo, Diana Martínez. Bueno, pues ahí está el tema de las leyes que están todavía detenidas, que están en la congeladora. Pero este tema también es de educación, doctora. Así es. ¿Qué tenemos que hacer para mejorar este aspecto, la educación? Sí, la educación en la casa tiene que ser, principalmente en la casa, es uno, educar en igualdad. O sea, hombres y mujeres somos iguales y obviamente educar sin violencia. O sea, la cultura mexicana tenemos mucho esta intención de golpear, de creer que es correcto dar nalgadas, aún aunque hoy en la ley esté prohibido, pero la gente lo sigue pensando que es saludable. Es decir, educar sin violencia y también entran medios de comunicación. Ustedes vean los comerciales, vean las canciones, por ejemplo, que hay mucha agresión hacia las mujeres y se va naturalizando. Entonces, una educación que empieza desde casa y que obviamente tiene que transversalizar los libros de educación, los tratos dentro de los colegios, de las escuelas. Ejemplo, ¿sí? Doctora, ¿no? Al interior de la familia. Exactamente, sí, es educar en igualdad y no agresiones, es en este respeto, es el respeto hacia las ideas de las otras personas. Es lo principal. Doctora, ¿la fundación atiende directamente o tiene que ser las llamadas a través del 911? No, la asociación, como es un organismo de sociedad civil, atiende directamente. Tenemos atención todos los días, las 24 horas. Pueden entrar a Fundación Luz y Esperanzas en Facebook y ahí encuentran un número de emergencia que funciona las 24 horas del día y los 365 días del año. Entonces atendemos sus llamadas y sus mensajes los atendemos directamente. ¿Hay un refugio a donde llevarnos con todos sus hijos? Así es. Primero las mujeres pueden llegar al centro de atención externa, se atienden todos los días de lunes a viernes de 9 a 5 es nuestro horario. Y en el refugio funciona las 24 horas, los 365 días del año. Pueden ir con sus hijos, pueden ir con sus hijas. Los niños y las niñas van a la escuela protegidos, claro. Y las mujeres cuando salen del refugio tienen la posibilidad de un empleo formal. Eso es un punto importante. ¿Cómo evitamos los feminicidios? Los refugios evitan feminicidios. A las mujeres yo les diría, no se queden en su casa, hay lugares donde se pueden ser atendidas. Sí, eso es muy importante. Antes de terminar, quiero leer este mensaje muy fuerte que nos comparte una televidente. Dice, muy buenos días, mi opinión es que las autoridades tienen mucha culpa en los feminicidios, ya que yo lo viví más de 7 años con mi pareja. Varias veces me golpeó casi hasta matarme. En una ocasión me decidí a demandarlo, ya que me quemó con plástico de una botella y me abrió la frente. Me pasaron con el médico de ahí y me dijo que para que procediera mi demanda tenía que ir más golpeada porque no eran lesiones suficientes. Le dije, pues apenas que me mate para que me hagan caso. Gracias a Dios me armé de valor, agarré a mis 2 hijos y vámonos. Y ahorita después de 15 años jamás volví a saber de él.
Es lo que tienen que hacer inmediatamente a la menor situación de violencia. 7 años vivió en ese entorno, doctora. Así es, sí, es común que las mujeres, incluso hay mujeres de 20 años viviendo violencia. Y toda la vida, ¿no? Toda la vida. Sí, el año pasado tuvimos mujeres así, de más de 20 años, y yo sí creo que es importante que las mujeres piensen que la violencia no es normal, o sea, no nos podemos relacionar con violencia, y que las mujeres tenemos dignidad y que somos nosotras quienes tenemos que defender esta dignidad, y entonces haciéndolo a cualquier indicio de control de parte de él, acuérdense, no es el golpe, no es el insulto, sino el control. En ese momento soliciten ayuda, y también puede haber espacios para que atiendan a los hombres con un psicólogo, pueden ser atendidos en la Dirección de Atención a Víctimas que tiene el grupo de hombres, o no sé si todavía funciona el DIF Coahuila, que era Masculinidad por la Paz. Pueden estar en esos espacios, pero hay que construir más espacios para que sean atendidos los hombres. Muy bien, doctora, muchísimas gracias. Gracias. Felicidades por esa extraordinaria labor que hace usted y por todas las mujeres que ustedes han salvado. Muchas gracias. gracias. Muchas gracias a usted, Gracias, doctora. Gracias. En verdad. Sí, muchas gracias.